En Eugenio el cine fue una pasión de juventud, por lo que sabemos de su escrito en El árbol de la vida, pues cuando tenía 15 años ya se impresionó en su estancia en Irlanda con la visión de Vértigo, y realmente yo creo que esa experiencia del cine, como una especie de epifanía, como una especie de iluminación de algo que a nivel erótico, intelectual y pasional le marcó de una manera definitiva. Curiosamente, durante toda su obra filosófica hay referencias trufadas al cine, hay distintos comentarios, pero nunca pudo dedicarse a hacer una filosofía del cine en serio. Yo creo que después de su última obra sobre la imaginación sonora y el canto a las sirenas, su gran proyecto era poder cumplir ese sueño de acercarse a hacer una filosofía del cine. Y yo creo que con este libro póstumo, aparecido recientemente, de cine, Eugenio cumplió ese sueño. Yo creo que no solamente es una reflexión en torno a su obra filosófica, sino un verdadero amor hacia la realidad del cine. Y yo creo que así hay que tomarlo, es su gran testimonio filosófico. A mí me parece que aquí Eugenio nos habla de su primer amor y su último amor. Realmente él habla de tres afectos, tres pasiones que determinan su posicionamiento filosófico, lo que llama la filosofía del límite. Y en ello juega un papel determinante, aparte del amor-pasión, la idea de vértigo. Este vértigo que él descubriría con un sueño en el cual está cayendo a través del eje de la Tierra y no hace pie. Esta sensación de vacío, esta sensación de abismo atrayente. Y yo creo que cuando vio joven lo llama una especie de sinfonía visual a esta película de Vértigo, al cual le dedica 4 comentarios a lo largo de su obra. Realmente lo que está describiendo es esta especie de afecto existencial. ¿Cómo estamos puestos en la existencia? ¿Qué determina nuestra situación en el mundo contemporáneo? Yo creo que él encontró en esta película de Hitchcock una especie de experiencia de vida profunda de este afecto del vértigo, que para él era definitorio de lo que llamó luego la filosofía del límite, donde la idea de abismo y la idea de caída forma un elemento constitutivo. Poco antes de morir pude visionar aquí en esta pantalla de cine, que era su pequeño santuario donde junto con su mujer y con Sergio visionaban muchas de las películas y series de la última época. Pude ver con él la película Rebecca de Hitchcock, que empieza con ese traveling largo, con esa voz in off, que es como si de pronto está recordando y rememorando esa escena del matrimonio que es sometido a prueba porque llega a esa mansión donde está la R continua. Tengo como una memoria vivida de ese instante mágico junto con él, como si en esa película hubiera algo. O sea, Eugenio en este último libro ya no habla de vértigo como había hecho anteriormente, sino que habla del amor puesto a prueba y las mansiones. Y justo en este comentario que hace a Rebeca, cuando habla de esta especie de mujer sencilla, medio analfabeta, que de pronto un gran señor aristócrata la quiere desposar y se la lleva a esta especie de casa que es siniestra porque hay toda una historia de la primera mujer. Realmente, no sé, había como una vivencia en Eugenio de que en Hitchcock el amor tiene esta carga de prueba fuerte y esta realidad onírica sale a la luz. Y fue aquí, en este escenario, donde yo guardo mi último recuerdo vivo de la relación entre Eugenio y el cine, con esta película que comenta en su última obra, Rebecca de Hitchcock. Hombre, yo creo que aquí tuvo una gran recepción los 2 volúmenes, Imagen-Tiempo, Imagen-Movimiento de Deleuze, y que realmente desde hace ya, yo creo, una década larga, hay como un interés vivo por acercar la filosofía al cine y el cine a la filosofía. Un intento de pensar filosóficamente el cine como el gran lenguaje del siglo XX, el lenguaje de nuestro tiempo, como una especie de descubrimiento de la gramática intrínseca de la imagen en movimiento. Y yo creo que Eugenio, que leyó con gusto el texto de Deleuze, y toda una serie de generaciones ahora están intentando reflexionar filosóficamente sobre el cine. Lo que pasa es que yo creo que en Eugenio esto está ya desde el origen. De hecho, él desarrolló una teoría del símbolo, el símbolo artístico,
Y yo creo que cuando está hablando de la lectura simbólica es lo que él está aplicando al cine. En este libro parece dirigido a su canon de grandes directores, pero en el fondo está aplicando este principio hermenéutico de encontrar una idea filosófica en cada uno de los universos fílmicos de los grandes directores a los que se acerca. Yo creo que en Eugenio hay una preocupación por descubrir un discurso filosófico interno a la propia gramática de la imagen de cada uno de los directores, con su estilo, con su manera de estructurar, con su manera de, de desarrollar los travelings, con su manera de construir esta especie de lenguaje. Y yo creo que Eugenio era muy sensible a este lenguaje fílmico tan específico, como si hubiera verdades filosóficas que solo se pueden decir en el cine y a través de la imagen. Y yo creo que esto para él, o sea, el elemento visual, el elemento de la retina siempre fue muy fuerte. Por eso dice que el elemento emotivo erótico está muy presente en el cine. Yo creo que esta imagen que emociona, esta especie de idea en movimiento, yo creo que realmente en este texto de Eugenio no es solamente un catálogo de grandes directores. Hay una praxis de una hermenéutica filosófica sobre el cine. Y quizá hay que leerla entre líneas, pero yo creo que en Eugenio filosofía y cine son indiscernibles, son inseparables. Una cosa muy curiosa del último libro, del libro póstumo de cine, es que Eugenio, después de casi una década dedicada a pensar y recrear las grandes aportaciones de la gran música occidental y especialmente del último siglo XX, cuando Eugenio va comentando las distintas películas, recuerdo por ejemplo el comentario que hace a 2001, La Odisea en el espacio, curiosamente está trufado de comentarios sobre las músicas que cada uno de los directores en cada una de las escenas ha elegido y por qué. Y vemos cómo, curiosamente, desde mi punto de vista, hay una simbiosis muy clara entre la música que se está desarrollando en el siglo XX y la utilización que de esa música se está haciendo al mismo tiempo en el cine. Y no hay ya la capacidad de separar lenguaje. O sea, lo que veo es que no se trata, como al inicio de la introducción de la música en la imagen cinematográfica, de un mero subrayado o parafraseo de una situación que se está desarrollando en la acción, sino que la música entra a formar una simbiosis perfecta con la imagen. Yo creo que en el último Eugenio lo dice la introducción, dice que el cine se asemeja por su complejidad a lo que sería la obra de arte total decimonónica, y que por tanto lo que puede ser el mundo operístico con todo el desarrollo de la puesta en escena, la danza, esto se consigue en el séptimo arte. Y yo creo que quien lea el texto con cuidado verá la sutilidad de los comentarios de Eugenio de la música en el cine y del papel de la música en el cine, que yo creo que la sensibilidad que desarrolló el último Eugenio hacia esta simbiosis es total. Bueno, creo que Eugenio es una persona incatalogable en sus gustos. Me parece que, primero por la variedad y por la cantidad de saber acumulado sobre cine. El otro día, revisando el archivo con su mujer, descubrimos que antes de escribir el libro sobre cine había rescatado todos los anuncios de cine entre el año 52 y 58 que él mismo había acumulado y que luego entregó al fuego, de alguna manera, y realmente uno se da cuenta de que Eugenio conocía los géneros menores, mayores, la comedia. O sea, Eugenio era de una disparidad de gusto inmensa. Entonces lo mismo estaba Billy Wilder, que estaba cine de western, que estaba... Entonces, realmente yo creo que es inclasificable. O sea, no creo que el libro con el catálogo de directores sea representativo de los gustos cinematográficos de Eugenio, porque era muy variado y muy disperso. Lo mismo le gustaba una película locamente de un director y nada más de su producción, pero digamos que ahí sí que están los grandes amores. Desde luego Hitchcock es un gran amor, Stanley Kubrick es un amor incondicional, que como él dice, Eyes Wide Shut es su gran película, para él su testimonio fílmico, gusto que comparte con muy poco. Bergman es otro de sus grandes amores, y evidentemente todo lo que va pasando. Orson Welles, desde mi punto de vista, es otro de los grandes referentes del cine para él. Digamos que es muy clásico en los gustos, pero yo creo que esta definición o catálogo
tiene que ver más con el discurso filosófico que le interesa de estos autores, mientras que su variedad de cine yo creo que abarca desde el cine francés hasta el gran cine oriental. Eugenio era muy heteróclito en los gustos, muy vanguardista y muy clásico. Yo en mi libro sobre Eugenio siempre me llama la atención que Eugenio puede ser de una radical ideal clásico y al mismo tiempo ultra vanguardista, cosa que no asociamos mucho con su mentalidad burguesa, pero que realmente refleja perfectamente lo que es un burgués. Sí. Claro, no es la imagen canónica que nosotros asociaríamos de un filósofo. Entonces, pero Eugenio era así en todos sus gustos. O sea, le encantaba una pieza de John Cage y al mismo tiempo Haydn era su gran amor musical. Yo creo que esto en el cine, en sus gustos cinematográficos, también se refleja. Yo creo que, pues, desde mi punto de vista, Eugenio tiene en este libro un comentario que para mí es clave para su interpretación general de lo que yo ya he llamado el testimonio filosófico de Eugenio Tría. Que Eugenio Tría era un maestro de la ironía, siempre lo ha sido. Su humor catalán es un humor muy sibilino, muy artero, era una persona con un gran sentido del pudor y de la vergüenza, muy tímido, pero con un humor muy específico. Entonces acaba el canon destronando al quien había sido el rey del canon, que es Ciudadano Kane de Orson Welles. Y lo hace además de una manera sutil porque recoge un comentario al Cuarto Mandamiento de Orson Welles como la película que le parece moralmente más encumbrable de Orson Welles. O sea, realmente en Cuarto Mandamiento, dice él, se ve lo que es el amor moral llevado a prueba, realizado con este personaje, esta familia en su decrepitud, y sin embargo, dice, vuelve otra vez a retomar en el hilo de la verdad Ciudadano Kane para decir la importancia de las últimas palabras y las primeras palabras, como una especie de círculo donde esa palabra Rossput nos recuerda toda esa especie de una vida extraviada, porque Eugenio tiene una especial sensibilidad para las vidas truncadas, extraviadas o trágicas, y evidentemente Ciudadano Kane es una inmensa tragedia. Y yo creo que Eugenio, esta película Ciudadano Kane le parece una obra fílmicamente perfecta. Yo creo que cerrada, con un desarrollo perfecto y que refleja una tragedia existencial con la cual yo creo que se sentía muy en comunión. Realmente no sabemos qué podía pasar por la mente de Ciudadano Kane, rememorando todos sus amores frustrados, ese orgullo que le impidió bajarse. O sea, realmente, si seguimos el comentario sutil, casi línea a línea, que Eugenio hace de Ciudadano Kane, yo creo que podríamos decir que Ciudadano Kane es su teoría del cine. Y su teoría del cine quiere decir que el cine fue para él su primera palabra y su última palabra, su primer amor y su último amor. Si eso fuese verdad, casi podríamos decir que Eugenio entiende o ha entendido su existencia como una película, o que la trama existencial de su vida es como si hubiera vivido dentro de una escena fílmica, lo cual pega muy bien con su concepto del barroco. Yo siempre lo recuerdo porque siempre le oía decir, o sea, su amor por Calderón de la Barca y su idea de que el mundo, la vida del ser humano es una representación y que el mundo es un teatro y que realmente hay como una especie de puesta en escena y una especie de función en la cual uno tiene que desarrollar una función consciente plenamente de que está en una mera representación. Yo creo que esto da una idea muy clara de lo que podría ser una especie de concepción fílmica de la existencia. Y en Eugenio, desde Dublín hasta su muerte reciente, hará ahora un año, yo creo que sí, que de Hitchcock a Orson Welles, la vida de Eugenio está perfectamente reflejada en esta obra de Ciudadano Kane, que él consideraba, y yo creo sin ninguna duda, una obra maestra. Yo creo que no, porque Eugenio es innegablemente del siglo XX. Yo, cuando me acerco a su filosofía que tuvo unos inicios, digamos, más clásicos e incluso medievales, o sea que no parecería muy del siglo XX
Pero Eugenio, desde su primera obra, La filosofía y su sombra, mantiene un lenguaje totalmente contemporáneo. O sea, Eugenio es un hijo de su época, de los años 60 y 70, y por tanto es un hijo del cine. O sea, yo algunas veces, o sea, dice en el árbol de la vida que él tenía vocación a ser director de cine. Y me acuerdo que también dice que cuando planteaba una escena para escribirla en un ensayo filosófico, lo hacía como un director de escena, disponiendo todos los elementos, y esto se ve perfectamente, lo bello y lo siniestro, se ve perfectamente donde trataba la pasión, que su manera de escritura era como un director de escena, y su manera de, digamos, de poner los elementos, ir llevando al lector, son fílmicos. Claro, esto necesitaría un análisis estructural de mucho más rigor, pero yo creo que Eugenio lo que estaba diciendo es que cuando él pensaba y escribía ensayísticamente filosofía, su mente actuaba como cuando él contemplaba una película de cine. Y yo en esto creo que él está diciendo que su lenguaje es un lenguaje fílmico. Claro, el cine ya ha caminado mucho en esta época, pero digamos que es la primera generación cuyos recuerdos, memorias se forjan en el ámbito de un contexto que es totalmente fílmico. Es una pasión difícil de entender. O sea, yo cuando Eugenio más me gustaba y me gusta, es cuando me decía algo que me contrariaba. Lo hacía con frecuencia. A mí tengo que decir que la primera vez que vi esta película no entendí la película, o no le vi esta grandeza que Eugenio le veía. Tuve que verla 4 o 5 veces, y como hacía Eugenio las cosas, o sea, deteniéndome en los diálogos, viendo la estructura circular del argumento. Claro, esta película, como las de Kubrick en general, si la vemos una primera vez, en un primer visionado, uno no capta realmente el argumento de la obra, como no lo capta en 2001, porque Kubrick es una especie de teórico del cine donde es difícil que en un primer visionado de sus películas lleguemos a captar lo que quiere decir. Eugenio, como es de los detalles, iba a la novela Schnitzler, iba a recrear el contexto, iba a ver los datos autobiográficos de Kubrick, iba a ver qué escena y por qué había seleccionado de la novela, si era fiel a la reproducción o no. Yo creo que Eugenio lo que le impresiona es que una novela que podía ser del contexto de la Viena finisecular, que está hablando de una crisis de pareja fuerte, donde el elemento, digamos, onírico, donde el elemento del erotismo fabulado, donde la fantasía erótica, donde un hombre de pronto descubre que su mujer es una especie de fiera de fantasía erótica que le hace sentirse en un estado de inseguridad brutal sobre sí mismo y sobre su relación familiar, le llevaría, digamos, a deambular extrañamente por esta Viena noctámbula y un poco siniestra, con estos personajes, digamos, de esta fiesta casi masónica que parece una secta oscurantista, que el que está en Viena se puede hacer esta idea. Lo hubiese colocado en Nueva York y durante la época de las Navidades, que le parecía una especie, digamos, de recreación absolutamente americanizada y loca de una Viena, digamos, más de comienzos de siglo o fin de siglo. Yo creo que es, como él dice, una prueba. Es una prueba dentro de un matrimonio. Realmente un matrimonio que ya ha pasado la primera fase de los primeros ardores amorosos, de un matrimonio que empieza, digamos, a ya tener una especie de cansancio del conocimiento de los cuerpos, que tiene ya una especie, digamos, de tibieza o frialdad sexual y que se encuentra en un contexto, digamos, de extraña situación que no saben hacia dónde tirar. Yo creo que le impresionaba es esta especie de catarsis del sujeto, esta especie de metamorfosis, o sea, esta especie de Bildungsroman. El sujeto tiene que ir pasando toda una serie de pruebas para saber quién es y para recuperar esta seguridad sobre su propia autoidentidad, también sexual. Todas estas escenas interrumpidas que él dice, ¿no? Toda esta especie de posibles coitus interruptus, siempre en escenas que van fomentando un erotismo de alta carga, y que acaba con esa escena donde cuando el matrimonio se recupera, lo que sustituye esa frase final de Schnitzler por aquella: cariño, hay algo que debemos hacer de manera urgente, follar, ¿no? Follar, yo creo que esta connotación, o sea, yo me quedo con la palabra follar. O sea, yo creo que lo que Eugenio viene a decir es: hay que recuperar una especie de relación comprensiva, de una sexualidad renacida y reviviente, y esto es un alegato a favor de una
sexualidad recuperada dentro del matrimonio. Con lo cual, yo creo que él cree que es una defensa del matrimonio porque parece una especie de situación imposible. O sea, ¿cómo puede reconocer la sexualidad después de una prueba de tal densidad que hace que un matrimonio esté a punto de irse a pique de manera definitiva? Claro, no es el discurso tópico, romántico, sentimental sobre el amor de pareja. Y evidentemente que Kubrick, un monógamo junto con otro gran monógamo que es Hitchcock, lance este alegato como testimonio fílmico, un sujeto en el cual conocemos sus tendencias hacia el cine histórico, el cine militar, hacia la violencia, la chaqueta metálica, hacia el lado oscuro de la sombra, que de pronto su gran testimonio sea viva el amor de pareja renacido de una crisis absoluta. Yo creo que esto Eugenio le producía una especie de éxtasis que él encontraba en esta película. Esta película le parecía un canto al amor, o sea, una especie de himno único, paulino, al amor, pero un amor sexual, erótico, de pareja. Y yo creo que esto le parecía propio de un espíritu burlón semejante al suyo como es Kubrick. Si este es el testimonio de Kubrick, esto le parecía una última palabra genial. Hombre, yo creo que Eugenio ha ido a los grandes representantes, a los grandes directores del 20 y que evidentemente es una apuesta por filmografía que se sostienen sobradamente. No creo que haya muchas discusiones sobre los directores que trata, quizás sobre ausencias, pero sobre presencia me parece que no hay grandes discusiones. Otra cosa, la lectura que hace de estos autores, o de estos directores. Esto ya dudo yo que a veces la selección que hace de una película por encima de otra, no sé, la lectura que por ejemplo hace de David Lynch, ¿no? Con lo que llama una especie de movimiento del cangrejo hacia atrás, empezando de Inland Empire hasta la cinta borradora. Claro, cabeza borradora. No creo, Eraser, no creo que esto sea la manera clásica en la cual los intérpretes de David Lynch se han acercado a David Lynch. Tampoco creo que su manera de acercarse a Hitchcock haya sido ahora la que, digamos, la crítica ha establecido como la manera canónica de acercarse a Hitchcock. O sea, yo creo que es muy novedoso en la manera de tratar el canon y muy novedoso en la manera de recrear hermenéuticamente a la filmografía del canon. También en Tarkovsky, es sorprendente, no es sacrificio, o sea, no elige la que nosotros podríamos considerar canónica o no encumbra la que nosotros podríamos creer que son las mejores películas de esos directores. Y yo creo que en esto sí que si se lee bajo cuerda, este texto es muy provocativo, o al menos es provocativo en la manera de leer a los grandes directores. Y en esto creo que no es nada clásico, sino que es bastante transgresor. Cuando tú dices esto de que era provocador, o sea, de que el hecho de no fijarse en una, también ahora preparando la exposición con Marta Llorente, que ya se veía que realmente él ponía la atención en cosas que los demás no habíamos puesto la atención, y entonces en el momento en que él la ponía tú ya te detienes y ves las cosas de otra manera, o sea, pero necesitábamos que él pusiese, porque pues en el Gran Vidrio, o sea, en una serie de Botticelli, en Turner, necesitabas, o sea, otros habían pasado por delante, pero cuando él ponía la atención en esta cosa le daba un giro que hacía que la vieses. A partir de ese momento ya la veías de manera diferente. Por ejemplo, la película, en La conversación de Coppola, sí, a la cual le dedica un espacio larguísimo y hace un análisis muy detallado del argumento. Claro, no es la película que uno diría, está Apocalipsis Now, evidentemente, y hace toda una recreación brutal a través del texto del personaje de Kurt, pero La conversación le dedica todo un lugar central en su manera de interpretar el cine de Coppola. Y yo creo que esto es típico de la manera en la cual Eugenio se acerca a una filmografía y de pronto te da una forma distinta de leer. O por ejemplo que coja la escena de Twin Peaks y diga que esta es la manera de recrear un universo de David Lynch, o yo creo que Eugenio siempre era en esto un outsider y siempre iba buscando un giro nuevo que hiciera que hasta lo más clásico pareciera totalmente novedoso. Y yo creo que en este libro siempre encontramos un camino que no es el camino, digamos, trillado, y que hace interpretaciones de los directores realmente novedosas. Y yo creo que eso hace que el texto tenga una frescura y una riqueza
bastante notable. Sí, tenía en la cabeza Misoguchi, Ozu, o sea, realmente quería dedicar una parte a estos autores, una parte importante, al cine francés y al italiano, que conocía perfectamente. De hecho, yo creo que la primera formación fílmica de Eugenio a través de la Nouvelle Vague es cine francés y evidentemente el primer cine italiano. Entonces, Antonioni tenía en la cabeza distintas posibilidades y de hecho ya tenía esquema y empezaba a forjar un poco cuál sería ese segundo canon de ese segundo volumen. Lástima que digamos que ya las fuerzas no le acompañaron y digamos la fase final de la enfermedad se cruzó en su camino. También aquí tenía clarísimo que uno de los directores a tratar sería Luis Buñuel, esto lo tenía claro, y además una filmografía concreta, y yo creo que hubiera sido su gran sueño poder culminar de alguna manera, porque tenía la sensación de que quedaban muchas lagunas dentro de este canon, o que él siempre decía, o al menos yo recuerdo, porque que igual que La Edad del Espíritu fue su viaje a Oriente, El Canto de la Sirena fue su viaje a Occidente, volver a Europa con la escritura musical, él decía que este libro de cine había sido su viaje a América, cosa que me sorprendió enormemente, porque además tenía un mapa de Estados Unidos donde iba recreando la filmografía, de todos muchos posibles que murieron en el cajón y no llegaron a ver, y él decía, no, ese es el viaje al Nuevo Mundo, el viaje a América, y realmente hizo una especie de y digamos que le faltaba el retorno de alguna manera a Europa y es verdad y a la costa asiática, y entonces yo creo que quedó pendiente, digamos, esta vuelta, este retorno que yo creo que le hubiera gustado hacer en un segundo volumen sobre cine. Bueno, yo creo que siempre dijo que era una pena personajes como Víctor Erice, que después de una primera o segunda película quedaran en una especie de esta berlanga, aquel costumbrismo. Él dice que, claro, yo creo que el cine que se hizo durante el franquismo y el postfranquismo fue un cine de tan ínfima calidad que esto le dejó una percepción de este costumbrismo español que realmente lo odiaba, porque era un espíritu generoso y abierto, universal y un gran amante del arte, con todas las, digamos, con mayúsculas. Y yo creo que, digamos, que esta percepción de lo que fue, pues hizo que rescatara, que lo que él creía que se podía rescatar, digamos que no creía que el cine español fuera de la calidad que veía en otros entornos como el francés o el italiano. Yo creo que no creyera que en el futuro no hubiera directores en el ámbito de lengua castellana o española que pudieran hacer algo. Yo creo, vio a Amenábar, vio películas vio a los últimos autores más jóvenes, a las generaciones que supuestamente prometían, pero yo creo que todavía consideraba que estaba un cine en ciernes, que está madurando, que se está atreviendo a hacer grandes cosas, pero que todavía no estaba a la altura de haber producido una gran obra. Él dedicó monografía, dedicó estudio a los grandes autores alemanes porque él se había formado, hizo filosofía y lo que sería nuestra literatura alemana. Tiene un ensayo sobre Thomas Mann y otro sobre Goethe, que para él eran grandes referencias. Pero bueno, Eugenio quizá no se conozca tanto. Era un gran lector de poesía y era poeta, escritor de poesía, nunca publicada. Pero yo creo que esta pasión de la poesía, junto con el cine, habría que tenerla en cuenta en futuras lecturas de Eugenio Tría. Y claro, evidentemente ahí salen Rilke, Eliot, sale una cantidad de grandes, Hölderlin. La literatura en Eugenio era una pasión. Pero su gusto preferente, ahora que dices esto, era la poesía alemana. No, también. O sea, no, que era lo único que leyese. Española, hispanoamericana, había leído muchísimo Jorge Guillén. O sea, Eugenio era un gran lector de poesía. Por eso la voracidad. No, pero igual que de novela, y novela de todo tipo, le encantaba la novela negra. Aquí tenemos un jefe, parecía Wittgenstein, esta novela criminal con hilo, argumento, esto le fascinaba. Agatha Christie, pero no, y otros muchos autores. Sí, por eso digo, era un devorador, era un inmenso lector. Pero por eso Eugenio siempre hablaba del archipiélago de la arte en plural. Lo que pasa es que decía, cada una tiene su especificidad, hay que respetarla, pero evidentemente su amor hacia la arte en general, en plural, nunca conjugaba el término arte, sino las artes,
Yo creo que sí, pero de hecho su obra está trufada de referencia literaria y novelística de todo tipo, porque Eugenio era un gran lector en lengua inglesa, cosa que no conocemos. Su formación primera en lengua francesa, lo leía todo en lengua francesa, es que tenía origen... O sea, por eso yo creo que Eugenio es un lector amplísimo, difícil de catalogar, no se centraba solo en la lengua alemana para nada. Lengua italiana, bueno, sí, sobre el Renacimiento, primera obra... Es que yo creo que hay comentarios, yo creo que solamente hay que expurgar su obra para darse cuenta de esto. Y tuvo una novela con su hermano, ¿no? Sí, escribieron a dos manos. La entidad Cargenio. Cargenio, sí. Pero yo creo que Eugenio, en esto, como en todo, fue un hombre de una gran disciplina y un gran autocontrol, porque nunca se dedicó a la poesía, nunca se dedicó a la novela, nunca se dedicó al cine. O sea, él se dio cuenta que todo corte de una posible vocación fortalecía su verdadera vocación, que la verdadera vocación de Eugenio era la filosofía. O sea, su pasión ardiente, central y fuerte a la que le consagró su vida era el pensamiento, a la tarea de pensar. Y evidentemente su acercamiento al cine es filosofía del cine. O sea, yo por eso lo que me parece interesante de la obra de Eugenio es el diálogo de un filósofo con el cine de su tiempo. Y evidentemente esto es una reflexión filosófica, muy alejada de cualquier otro acercamiento totalmente legítimo. Igual que Eugenio veía cómo se acercaba el pensamiento analítico o el análisis anglosajón al cine, o veía cómo hacían determinada hermenéutica francesa al cine, que la respetaba, pero que le parecían lecturas complementarias, pero no el acercamiento filosófico que le ha hecho el cine, y que yo creo que esto le da al cine un nuevo resplandor y una nueva dignidad. Y yo creo que en esto Eugenio ha sido siempre fiel a no dejarse llevar por falsas vocaciones.